Aunque no se puede decir que hay una única parte más importante dentro de un computador, ya que más de una es totalmente vital para su funcionamiento, la unidad central de procesamiento, CPU o procesador, puede ser considerada la piedra angular de estas máquinas. Y es precisamente este componente el encargado de computar, ordenar y procesar. Sin embargo, la mayoría tenemos nociones más bien pobres de lo que realmente hace, dudas sobre cómo lo hacen y muchas preguntas sobre cómo se han convertido en los complejos milagros tecnológicos que son hoy en día. Por dicha razón, he optado en incurrir en la decisión de realizar una serie de videos que expliquen no solo dicho título, sino además un conjunto de temas que serán de mucha utilidad en la búsqueda de detallar los aspectos más importantes de los diferentes componentes que dan vida a nuestra PC. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este capítulo de Hardware para novatos titulado ¿Qué es y cómo funciona el CPU o procesador? El procesador o CPU se considera que es el cerebro de una computadora. Sin este, el equipo sería incapaz de hacer cualquiera de las funciones que realiza. El procesador es la parte que realiza todos los cálculos matemáticos y todos los procesos de control para que la computadora pueda realizar sus funciones. Básicamente, se trata de un chip que controla el movimiento y el tratamiento de datos, el cual se inserta en la tarjeta madre o mainboard en un conector especial denominado socket. Exteriormente, un procesador es un cuadrito que tiene uno de sus lados llenos de pines. Esos pines son los que se insertan en el socket mencionado anteriormente, el cual está lleno de agujeritos. Encima lleva un ventilador, el cual suele ser bastante grande para disipar el calor que genera con su actividad. Cabe mencionar que todo en la computadora son datos y números. Obviamente, para hacer todo esto una computadora necesita de complejas operaciones matemáticas. Por eso, cuanto más rápido un procesador realice estas operaciones, mejor será el rendimiento de la computadora. La velocidad del procesador se mide en hercios o hertz, como se le conoce en el idioma inglés. Esta es la unidad de frecuencia que equivale a una vibración por segundo. A mayor velocidad de hercios, mejor es el procesador porque hace más operaciones en menos tiempo. En la actualidad, los procesadores más modernos miden su velocidad en gigahertz. Ahora les contaré un poco su historia para que comprendamos así la importancia del tiempo y los avances tecnológicos. Hubo un lapso de tiempo en el que los procesadores eran constituidos por enormes armatostes que bien podrían llenar una habitación. Gracias a la llegada de los transistores en los años 50 y los 60, los procesadores comenzaron a hacerse mucho más pequeños, potentes y confiables. Sin embargo, cuando les menciono de hacerse más pequeños, no me refiero a que cabían en la palma de la mano. Simplemente pasaron de ser tamaño habitación a ser tamaño nevera, por así decirlo. Con el pasar del tiempo, vino la invención del circuito integrado, que resumía básicamente todo en una única placa, y poco a poco todo comenzó a reducirse en tamaño y aumentar en rendimiento. En 1971, Intel lanza al mercado su primer microprocesador conocido como Intel 4004 o 4004. Un año después, en 1972, la empresa anuncia el lanzamiento del primer microprocesador de 8 bits bajo el nombre de 8008. Pero esta pieza no sería tan trascendental, puesto que aún era limitada para lo que prometía, razón que llevó a que en los años siguientes, en 1974, se diera a conocer el Intel 8080, el que sería conocido como el primer microprocesador de propósito general. Los avances se siguieron dando con mejoras intrínsecas en cada dispositivo, razón que en 1978 llevó a Intel a presentar el microprocesador 8086 de 16 bits, el cual fue convertido en un estándar de la industria. Años después, 1985, se daría una gran escalonada cuando el Intel 386 incluiría un chip de 32 bits. Y desde entonces lo demás es historia. La rápida evolución de estos pequeños chips y su gran flexibilidad han acaparado todo el mercado del cómputo. Ahora bien, indagaré uno de los temas más importantes que seguramente los ha traído hasta este video, y es precisamente cómo funciona el CPU. Cuando una función, un programa o una parte de datos se pone en proceso,
La CPU utiliza la memoria RAM y cualquier otro hardware con el fin de procesar los datos. La CPU lee las instrucciones asociadas a la tarea antes de enviarla de nuevo a la memoria RAM. Las instrucciones que la CPU recibe tienen que ver con los cálculos y el transporte de datos. El boot del sistema es el camino que deben recorrer los datos antes de que estos se ejecuten. Es tarea de la CPU asegurarse de que los datos se guíen por dicho sendero con el fin de ser procesados y luego llegar a la siguiente etapa. En cada parada del bus del sistema, la CPU se asegurará de que los datos lleguen allí en el orden correcto. De manera paralela, el procesador maneja dos datos en un mismo momento. Uno de estos son los datos que necesitan ser procesados y el otro es el código de programa que está conectado a dichos datos. El código de programación es una lista de instrucciones sobre cómo los datos deben de ser manejados y posteriormente tratados, pero en un idioma que el procesador puede interpretar. Como seguramente habrá otros componentes de la computadora que no entiendan ese código de programación, el trabajo del procesador es interpretar las instrucciones para esos componentes. Cada procesador maneja ambos tipos de datos hasta que ya no se necesitan. Esto es cuando se cierra el programa o cuando ya no se accede al hardware utilizado. Resumidamente, la función del procesador está fraccionada en 4 fases. En primer lugar, lee los datos que deben ser procesados. Posterior a ello, se analizan los datos que se han leído en la primera fase. Luego, se ejecutan los procesos sugeridos y analizados anteriormente, para finalmente llevar la información cargada desde el procesador hasta la memoria para mostrarla hasta que el usuario decida ya cerrar el proceso. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta sección del canal. Si el video fue de tu agrado, recuerda suscribirte al canal, valorar con un me gusta, compartirlo con tus amigos y no olvides dejar tu opinión sobre qué te pareció o qué te gustaría ver en otra ocasión. Yo soy de Sega Red, estoy a su disposición y hasta la próxima.